Hola, hoy vamos a explorar una reflexión, una bastante interesante, que analiza un pasaje bíblico muy conocido, Mateo 16, pero desde una óptica particular, la de un texto llamado La levadura de falsas doctrinas. Eso es. Nos vamos a centrar en esa advertencia que hace Jesús a los discípulos, ¿no? Aquello de, mirad, guardad de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Una frase que, bueno, según este análisis que tenemos, generó bastante confusión al principio. Y justo esa confusión es nuestro punto de partida. Queremos ver cómo este texto en concreto desentraña esa advertencia. O sea, ¿qué significa realmente esa levadura? ¿Por qué se considera tan peligrosa, según esta lectura? Y quizás lo más importante, ¿qué lección saca para la vida espiritual? Parece que hay un contraste interesante entre lo que pillaron los discípulos al principio y lo que Jesús quería decir. Sí, un contraste que esta reflexión destaca bastante, la verdad. Muy bien, pues vamos a meternos en harina. Empezamos por ahí, por ese malentendido inicial. El texto nos sitúa. Jesús y los discípulos acaban de cruzar al otro lado, ¿no? Y se dan cuenta de que, ups, se han olvidado el pan. Claro. Y justo en ese momento Jesús le suelta lo de la levadura. Exacto. Y la reacción inmediata, según nos cuenta esta reflexión, es totalmente práctica, vamos, muy de andar por casa. Oyen levadura, conectan con el pan que les falta. Piensan que Jesús les está echando la bronca por el despiste. Es una reacción que el texto dice que es muy humana, ¿verdad? O sea, interpretar palabras que igual tienen un sentido más profundo desde la necesidad del momento. Estaban pensando con el estómago, básicamente. Tal cual. Pero lo interesante aquí, y esto el análisis lo subraya mucho, es cómo Jesús gestiona esa confusión. Fíjate, no se enfada por el pan, que va. Les pregunta directamente, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas de estas recogisteis? Les recuerda los milagros. Les está haciendo memoria, pero a lo grande. En plan, vamos a ver, me acabáis de ver multiplicar comida para miles. ¿Y de verdad pensáis que mi preocupación ahora mismo es si tenemos bocadillo para hoy? Precisamente. El texto interpreta esto como un intento claro de Jesús de cambiarles el chip, ¿sabes? De sacarles de la preocupación material, la inmediata, para que vean dónde está el peligro de verdad, que no es físico, es espiritual. Ajá. Les está diciendo que la verdadera amenaza, esa levadura de la que hay que guardarse, opera en otro plano. Entendido. Les obliga a mirar más allá del pan literal. Vale, entonces, si no es el ingrediente para hacer pan, ¿qué simboliza esa levadura según esta interpretación? Aquí es donde, como decías, se pone interesante el análisis. Así es, la lectura que hacemos de este texto presenta la levadura como un símbolo, muy potente, de corrupción doctrinal. Pero ojo, no habla solo de pequeños errores, ¿eh? Se refiere a enseñanzas que distorsionan el mensaje central, que lo mezclan con actitudes chungas. El texto menciona orgullo, hipocresía, falta de fe real. O sea, cosas que, si se meten en la enseñanza religiosa, la pudren desde dentro, ¿no? Exacto. Y la analogía que usa, la de la levadura física, es súper gráfica y clave en esta interpretación. ¿Cómo funciona la levadura en la masa? Pues eso, que un poquito fermenta todo, le cambia la naturaleza a la masa entera. Y el texto aplica esta imagen tal cual al mundo espiritual. Una enseñanza chunga, una idea torcida, por pequeña que parezca al principio, se puede extender y acabar fastidiando toda la vida espiritual de alguien, o la salud de una comunidad entera. Es una imagen como de infiltración silenciosa, pero que lo cambia todo, y para mal, en este caso. Y es clave, según este análisis, recordar de quién era esta levadura en concreto, de los fariseos y los saduceos. El texto los pinta como grupos que daban una imagen de mucha piedad por fuera. Cumplían las normas, los rituales. La fachada, digamos, parecía perfecta. Pero la crítica de Jesús que este texto recoge es que esa fachada, pues no coincidía con lo de dentro. Había una desconexión brutal entre la práctica religiosa que se veía y cómo estaba su corazón de verdad. Se consideraba que estaba lejos de la esencia de lo que enseñaban. Así que, según esta lectura, la levadura sería esa doctrina que mantiene las formas, pero ha perdido el fondo. O peor, que usa las formas para tapar un fondo corrupto. Exactamente. Por eso, la advertencia que el texto saca de las palabras de Jesús es una llamada continua al discernimiento. O sea, no vale con que algo suene religioso o venga de alguien con supuesta autoridad. Hay que rascar, mirar más allá, evaluar el contenido y, sobre todo, los frutos, ¿no?
la coherencia. Y esto conecta directamente con la idea de que esta levadura no es solo cosa del pasado, no. La reflexión dice que sigue activa hoy. Efectivamente, el texto argumenta que esta dinámica de enseñanzas o actitudes fermentadas, pues, adopta formas modernas. Identifica algunas, por ejemplo, lo que llama una religiosidad vacía. Te refieres a hacer las cosas por costumbre, sin conectar, como una cáscara sin nada dentro. Podría ir por ahí, sí, como mantener el envoltorio religioso pero perdiendo la chicha espiritual. El análisis también señala mensajes que ponen el acento principal en el éxito personal, la prosperidad material, el estar bien aquí y ahora, más que en conceptos como la santidad, la negación de uno mismo, la transformación interior, que tradicionalmente se ven como centrales en el Evangelio. Como un cambio de foco, ¿no? De lo trascendente a lo más inmediato y centrado en uno mismo. Esa es una posible deriva que el texto señala así, y menciona también interpretaciones que tienden a acomodar la verdad de Dios a los deseos humanos. Esto sugiere una tendencia a suavizar o reinterpretar las partes del mensaje que son incómodas o que chocan con las modas culturales del momento. Adaptar el mensaje para que entre mejor, digamos, aunque se pierda algo clave por el camino. Esa es la preocupación que transmite el texto, sí. Y todo esto nos lleva a una pregunta importante. A ver, ¿cómo identificamos estas influencias hoy? El análisis insiste en que este reto, el del discernimiento, es constante. Es muy significativo cómo conecta esto con la pregunta de Jesús a los discípulos. ¿No entendéis aún? Esa pregunta parece que sigue sonando hoy en día, ¿no? Como si no perdiera actualidad. Según esta reflexión, totalmente. Sugiere que, igual que les pasó a los discípulos, nuestras preocupaciones materiales, las prisas del día a día, lo que se ve y se toca, pues pueden seguir siendo una distracción muy potente. Ajá. Nos pueden cegar, impedir que veamos las corrientes espirituales más profundas, tanto las buenas como las malas. Seguimos en riesgo de fijarnos en el pan equivocado, por usar la metáfora. Vale, entiendo. Si el peligro de esta levadura espiritual es tan real y actual, según este análisis, ¿cuál es la solución? ¿Qué propone el texto como antídoto o camino? Pues mira, el texto saca varias lecciones clave de este pasaje. Primero, subraya que la fe de verdad no es solo creer en milagros o en el poder de Dios así, en abstracto. Requiere un esfuerzo por entender el corazón de Jesús, sus valores, lo que de verdad le importaba. No basta con flipar con lo espectacular, hay que conectar con la esencia. Una fe más profunda que busque entender, además de creer, ¿no? Eso es. Y como consecuencia, surge la necesidad clara de guardarse, de protegerse activamente. El texto lo plantea como una vigilancia constante contra cualquier tipo de levadura, sea una enseñanza, una actitud, una influencia cultural, que intente, adulterar o diluir la pureza del mensaje original del Evangelio, tal como lo ve esta interpretación. O sea, no ser ingenuos, estar atentos a lo que dejamos que entre en nuestra cabeza y en nuestro espíritu. Y la tercera pata es la acción positiva. No solo evitar lo malo, sino buscar activamente lo que alimenta de verdad. El texto habla de nutrirse del verdadero pan del cielo y lo identifica con la palabra de Cristo. La presenta como algo vivo, que no solo informa, sino que tiene poder para limpiar, para transformar por dentro. Vale, o sea, frente a la levadura que corrompe, buscar el alimento que purifica y da vida. Sí, culmina con una llamada directa al autoexamen. Lanza preguntas como, ¿qué tipo de levadura estoy dejando que fermente en mi vida? Anima a mirar para adentro y ver si nos están influyendo ideas puramente humanas disfrazadas de espiritualidad, o costumbres religiosas que ya no significan nada, o enseñanzas que, aunque estén de moda, se desvían del núcleo del Evangelio. Una especie de ITB espiritual personal. Exacto, algo así. Y junto a ese examen, el texto impulsa una búsqueda activa y constante de la verdad pura, sin añadidos raros ni distorsiones. También recalca la importancia de pedir discernimiento al Espíritu Santo. Reconoce que nuestra capacidad para distinguir lo auténtico de lo falso es limitada y necesitamos ayuda espiritual para ver claro. O sea, no es solo un ejercicio de cabeza, sino depender de una guía superior. Correcto. Y por último, anima a cultivar un hambre real por esa palabra que da vida, como contrapeso a esas levaduras que pueden parecer atractivas por fuera, pero que, según esta visión, acaban debilitando o contaminando la fe.
El objetivo final que describe es conseguir una fe fuerte, clara, consciente y limpia de esas influencias negativas. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central que nos deja este análisis del texto, parece que todo gira en torno a la importancia crítica del discernimiento, ¿no? Yo diría que sí. El mensaje clave que resuena es la necesidad vital y continua de discernir qué dejamos que nos influya espiritualmente. Claro, la reflexión nos deja con esa idea potente. Lo que alimenta nuestra mente y nuestro espíritu, las doctrinas, las ideas, las actitudes que adoptamos, tiene consecuencias reales. No es oro todo lo que reluce, y no todo lo que se viste de espiritual es necesariamente bueno o verdadero, según esta interpretación. Hay que mirar con lupa las fuentes y los efectos. Y es crucial entender, como sugiere el texto al animar a pedir discernimiento cada día, que esto no es algo que haces una vez y te olvidas. Es una disciplina constante. Vivimos rodeados de mensajes, de ideologías, de propuestas de sentido, y la tarea de filtrar, de ver qué encaja con la verdad fundamental que uno abraza y qué la distorsiona, pues es un trabajo diario. Mantenerse alerta, podríamos decir. Algo así. Requiere atención sostenida y humildad para reconocer que necesitamos ayuda, ya sea interna o divina, para navegar por toda esta complejidad de influencias a las que estamos expuestos sin perder el norte. Muy bien. Pues para ir cerrando, como siempre, queremos lanzar una pregunta final. Algo para que quienes nos escuchan sigan dándole vueltas, inspirado en lo que hemos explorado hoy a partir de este texto. Podríamos plantear algo así, abriendo un poco el foco más allá de las doctrinas teológicas puras que menciona el texto, ¿no? Sí, a ver, ¿qué actitudes o prioridades que quizá vemos como normales o incluso positivas en nuestra cultura actual, piensa en la ambición desmedida por el éxito material, un individualismo muy fuerte, la búsqueda constante de validación en redes sociales, o incluso ciertas causas sociales que, aunque tengan buena intención, pueden desenfocarnos de principios más profundos, podrían estar funcionando como esa levadura sutil de la que habla el texto? Ajá. Es decir, podrían estar influyendo silenciosamente, casi sin darnos cuenta, en cómo entendemos y vivimos nuestra propia fe, nuestros valores fundamentales, quizá diluyéndolos o cambiándolos de dirección poquito a poco. Una invitación a examinar esas influencias culturales que a menudo damos por sentadas. Sí, interesante. Exacto. Algo en lo que pensar. Ha sido un análisis revelador el de hoy, la verdad, explorando esta interpretación concreta. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Un placer, como siempre, gracias.